prohibida la continuación de la obra nueva, total o parcialmente por el juez, entonces el querellado puede solicitarle al juez autorización para la continuación de la obra, para la continuación del edificio, pero tiene que constituir una garantía para indemnizar caso de que se produzcan daños y perjuicios al querellante. En estos casos, el juez consultará a expertos sobre de qué forma o en qué términos puede permitirse la continuación total o parcial de la obra. Y estos expertos, como les decía, por principio son ingenieros, darán sus recomendaciones de manera bastante explícita, de manera bastante motivada, y el juez sobre esa base va a resolver. En el entendido que, como les anotaba hace algunos momentos, el querellado tiene que constituir aquella caución. Hecho lo cual, y en lo sucesivo, toda reclamación sobre cualquier daño que se produzca se va a ventilar por vía ordinaria. Pero esa reclamación tiene que proponerse bajo pena de caducidad en el año siguiente a la terminación de la obra o en el año siguiente al decreto que hubiere ordenado la suspensión total o parcial de la obra. Esto a los efectos de aprovecharse o de valerse de la garantía, porque si opera la caducidad, porque aquella demanda no se interpuso dentro de ese año siguiente, entonces la garantía queda liberada, queda extinguida. En otras palabras, la garantía para la prohibición de la continuación del edificio o para suspender total o parcialmente lo ordenado por el juez en primera oportunidad, constituida en el primer caso por el querellante y en el segundo por el querellado, estará vigente durante el año siguiente a la terminación de la obra nueva o durante el año siguiente al decreto que ordenó la suspensión. Si no se interpone en ese lapso el correspondiente procedimiento ordinario que tenga por finalidad la indemnización de los daños y perjuicios. El artículo 786 del Código Civil es el que se refiere al interdicto de obra vieja. Veamos. Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, fíjense bien, un edificio, un árbol o cualquier otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho de denunciarlo al juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro, o que se intime al interesado la obligación de dar caución por los daños posibles. Una filtración que nos venga del predio vecino. Imaginémonos una mata de mango, que en la medida en que ha crecido, está perforando, está dañando, está socavando los pisos del predio vecino. Bueno, la misma mata de mango, en cada cosecha, deja caer los mangos sobre el techo del predio vecino. En otras palabras, en este caso no estamos frente a un nuevo edificio. En este caso, el querellante está sufriendo las consecuencias de una obra ya construida, del proceso de deterioro de una obra ya construida, de un árbol o de cualquier otro objeto capaz de causar un daño. Ahí, por la parte de atrás de mi casa, creo que está el circuito mundial.
En el jardín de la parte de atrás hay un árbol gigantesco. No sé si es el circuito, es la emisora que está en la avenida 19 de Abril, más arriba del Parque Murachí. Ahí funcionaba antes Radio San Sebastián. Tiene una mata de mango gigantesca. Bueno, y a los predios vecinos caen los mangos, caen las ramas, caen las hojas. Esa zona nunca puede estar limpia. Y usted le pide a la gente de Radio Mundial que por lo menos mande de esa emisora, perdón, porque no sé si será Radio Mundial, ¿no? Y si no es Radio Mundial, por favor me perdonen, pero sí era donde funcionaba Radio San Sebastián. Bueno, aquello es horrible y ellos hacen caso omiso, pues son muy poderosos. Pero es decir, deberían de tomar en cuenta que los vecinos pudiesen hacer uso de este artículo. Esa gente no respeta a los vecinos, siempre uno tiene que estar barriendo. Si existiese, por ejemplo, un techo de cristal, un techo de vidrio, un techo de plástico, y caen los mangos, perfectamente pueden romper el techo. A eso se está refiriendo la norma. O cualquier otro objeto capaz de causar daño. Pero fíjate que ya el objeto existe. No es nuevo, como en el caso anterior, ¿no? Quien tuviera motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquier otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho a denunciarlo al juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes a evitar el peligro, o que se intime al interesado las obligaciones de dar caución por los daños posibles. En el caso del árbol, bueno, por lo menos deberían de podarse sus ramas para evitar el daño que están sufriendo los vecinos. En el caso de una filtración, que se construye un drenaje. Si la pared se está cayendo, pues que se tomen las medidas pertinentes para evitar el desplome de la pared. Esas serían las medidas que pudiese tomar el juez. Veamos cómo se tramita el procedimiento en estos casos. Este procedimiento está indicado en el artículo 717. El juez procederá de la forma prevista en el artículo 713. Esto es, va a examinar el título y va a examinar los hechos establecidos en la querella. No se les olvide que esa querella debe de cumplir con los requisitos de forma establecidos en el artículo 713. En otras palabras, tiene que expresarse el perjuicio que se teme y tienen que describirse las circunstancias de hecho atinentes al caso. Se procederá en la forma prevista en el artículo 713 de este código y el juez resolverá según las circunstancias sobre las medidas conducentes a evitar el peligro, o que se intime al querellado la constitución de una garantía suficiente para responder de los daños posibles de acuerdo a lo pedido por el querellante. Es decir, se impone una determinada conducta al querellado, que construya, por ejemplo, el drenaje, que pode el árbol, o simplemente que constituya la garantía para responder por los daños y perjuicios que pueda causar la filtración, la caída de los troncos, la caída de las hojas, la caída de las ramas sobre el techo del predio vecino. De la resolución del juez, dice el artículo 718, cualquiera que sea, se verá apelación en un solo efecto, esto es, se ejecuta la decisión del juez. En el caso del interdicto de obra nueva, si el juez acordaba la prohibición de continuar la obra, esa decisión era apelable por el querellado, pero esa apelación se admitía en un solo efecto. Y si el juez no dictaba, es decir, omitía dictar esa prohibición, esa decisión contra la negativa del juez era apelable por el querellante libremente. En este caso, las decisiones que dicta el juez, en ambos casos, son apelables, pero la apelación se va a admitir en un solo efecto.
En lo sucesivo, toda reclamación entre las partes se va a tramitar por vía ordinaria. Esto es la reclamación por daños y perjuicios. No se les olvide que, como lo establece el artículo 716, esa reclamación tiene que proponerse en el año siguiente, ¿no? En el año siguiente, sí, de la constitución de la garantía. Porque en caso distinto, opera la caducidad. Perdón, en el año siguiente sí de constituye la garantía. Esos son pues los interdictos prohibitivos de obra nueva y de obra vieja. Hasta aquí pues la clase de hoy. No se les olvide leer el Código Civil a este efecto y luego, al vincular los principios, los presupuestos fácticos del Código Civil a lo que establece a partir del artículo 712 el Código de Procedimiento Civil. Muchas gracias. Cualquier pregunta, por favor, me la formulan a través del WhatsApp. Muy agradecido a ustedes, que también de pasar feliz tarde.